Bueno, hagamos esto y vamos a la pantalla. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se escucha? Sí, profe, todo bien. Bueno, genial, gracias. Bueno, hoy vamos a tratar de hablar algo sobre el fenómeno de las interferencias o los fenómenos de las interferencias en los sistemas de medida, de lo que, bueno, a lo largo de la materia hemos ido haciendo algunos comentarios, pero bueno, hoy vamos a tratar de darles nombre, agruparlos y, bueno, por lo menos plantear los conceptos básicos de lo que se entiende por interferencia y cuáles son las afectaciones que pueden hacer de una dada medida y cuáles son las formas en las que pueden estas señales de interferencia modificar los resultados de las mediciones, ¿no? Cuando uno habla de sistema de medida, por ahí corremos el riesgo de pensar en algo muy grande, complejo, que de hecho sí lo puede ser, pero bueno, no necesariamente un sistema de medida es algo de hecho extremadamente complejo, aunque como digo, sí puede serlo. Eh, Se entiende por sistema de medida, inclusive a muchos de los ejemplos que ahora vamos a ver de métodos de medida que hemos utilizado, ¿no es cierto? Habitualmente uno puede, eh, o digamos, hay muchas formas de sintetizarlo en un esquema de bloques, pero bueno, este que está presentado acá es uno bastante típico, donde se presentan todos elementos que ya hemos visto en distintas formas, en distintas aplicaciones, los métodos de medida que hemos ido analizando a lo largo de la materia. Así que, bueno, transductores hemos visto típicos, qué sé yo, un transformador de corriente, una punta de tensión, una punta de corriente para el caso de los osciloscopios, bueno, líneas de transmisiones son todos los, se entiende por línea de transmisión todos los elementos de conexión, digamos, la interfase de conexión entre el transductor y el propio sistema de medida propiamente dicho, o el instrumento de medida propiamente dicho, donde se hace un procesamiento. Cuando se habla de procesamiento, obviamente acá entendemos procesamiento analógico o digital, y bueno, luego a partir de algún tratamiento que se haga de esas señales, bueno, se obtiene un resultado que puede ser la pantalla de un osciloscopio, como puede ser el display de un instrumento o un conjunto de datos que vaya a parar a un software en una computadora. Y bueno, el tema de la alimentación, que también tiene, vamos a ver, que tiene injerencia, puede tener injerencia en lo que hemos dado en llamar interferencia, porque a través justamente de la alimentación también pueden meterse perturbaciones en el sistema, ¿no? Bueno, acá vamos a poner un par de ejemplitos muy simples para tratar de tomar dimensión de que un sistema de medida no necesariamente, como les decía, es un sistema altamente complejo, aunque sí puede serlo, pero esto, por ejemplo, se podría entender como un sistema de medida donde hay elementos constitutivos del circuito que ustedes ya conocen, pero bueno, acá la idea es medir una corriente. Bueno, tenemos un transductor que puede ser el transformador de corriente, que reduce la corriente a un valor medible por un dado instrumento. Entonces esto podría ser un caso típico de sistema de medida. Otro un poquitito más complejo en el sentido de que puede tener algunos condimentos adicionales donde aparece ya la alimentación, es el del osciloscopio. Ustedes ya vieron, especialmente lo hemos comentado también en estas presentaciones, pero bueno, en el gabinete también lo han visto, cómo la conexión de tierra de la alimentación del osciloscopio puede ser un medio de riesgo si no tenemos en cuenta bien que la alimentación, que tiene una referencia de tierra, tiene una conexión directa, una relación de muy baja impedancia entre lo que es la tierra de alimentación y lo que es la tierra de medición en una punta de un osciloscopio, ¿sí? Entonces, a través justamente de la alimentación también pueden aparecer
inconvenientes a la hora de medir, porque, bueno, porque estén mal conectados, porque aparezcan señales no deseadas, que no son las que pretendemos medir, que lleguen al instrumento de medida, ¿no? Entonces, como ejemplos típicos de sistemas de medida más simples o más complejos, pero bueno, a esto es cuando hablamos de sistema de medida a lo que nos referimos, ¿no? A cualquiera de los esquemas que hayamos visto. Entonces, cuando se pretende analizar las señales de interferencia, habitualmente se utiliza un esquema como este o similar, ¿no? Donde se ponen de manifiesto en un esquema de bloques todas las señales que aparecen en el sistema de medida, ya sea la señal que uno pretende medir, que acá está identificada como X sub S, que es la que pretendemos medir, con ciertos bloques que representan, bueno, amplificadores, adaptadores de señales, transductores en general de señal que contribuyen a que una parte proporcional o una señal proporcional a la señal de entrada que pretendemos medir llegue finalmente a lo que es la salida, ¿sí? A lo que es la salida, que es lo que vemos, lo que obtenemos a través, como les decía, puede ser la escala de un instrumento, la pantalla de un osciloscopio o cualquier otra forma de presentación de la salida. Entonces, estos serían los bloques que representan al sistema de medida que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Con todas las interfaces que podemos englobar en alguno de estos bloques, que hacen que lleguemos a obtener un determinado resultado. Pero bueno, aparecen otras señales. Las señales modificantes aparece acá como X sub M o magnitudes de influencia. Esta también ya les hemos visto y hemos visto que hay ciertas formas de considerarlas. Era típico que eso en un multímetro, ¿se acuerdan? El fabricante pone los datos de temperatura dentro de los cuales el aparato tiene la exactitud garantizada. Fuera de eso también la tiene garantizada, pero en general se amplía, es decir, se empeora la exactitud del instrumento para ciertos rangos de temperatura. Es decir, ahí explícitamente está dando cuál es la forma en que estas magnitudes de influencia intervienen en lo que será la señal de salida, ¿sí? Y bueno, y finalmente llegamos a poner en evidencia, o pretendiendo poner en evidencia, lo que hemos llamado señales de interferencia. Así que son señales que ya vamos a ver que pueden ser externas o internas al sistema, o nos vamos a ocupar nosotros de las señales externas sobre todo, pero señales que llegan de alguna manera, ya vamos a ver las formas en que pueden llegar, pero llegan, una señal adicional que llega e interviene también en el resultado final a través de algunos bloques que representan cómo se traduce la señal inicial o cómo impacta la señal inicial en el resultado final, ¿sí? Estas señales de interferencia van a ser peores, digamos, van a interferir más cuando las variaciones de señal que se pretende medir sean señales rápidas en general. Y bueno, por supuesto, cuanto mayor sea la señal a medir, mejor en el sentido de que el valor proporcional de la señal de interferencia va a ser menor respecto a la señal a medir. Es lo que habitualmente han escuchado hablar de la relación señal a ruido, ¿sí? Es decir, cuando las señales de interferencia, las señales de ruido externo que pueden llegar a interferir en el sistema, tienen un valor suficientemente bajo como para que uno pueda decir que, bueno, su efecto es despreciable o no es significativo. Bueno. Como decíamos, podemos considerar dos tipos de señales de interferencia, las que son internas al sistema, de las cuales ya hemos visto algunas, es decir, cuando analizábamos, por ejemplo, los circuitos de medida para medir una resistencia, ¿sí? Consideramos en un circuito puente cuando se invierte la polaridad de la fuente para evitar que las FEM termoeléctricas en las uniones de metales diferentes ocasionen modificaciones en la medición. Bueno, efectos electroquímicos se habla acá porque, bueno, justamente también, ¿no? Por materiales diferentes pueden aparecer FEM debido a efectos químicos en distintos materiales. Entonces, internamente al sistema
se generan fuentes de interferencia de las cuales ya hemos hablado y se consideran de otra manera, no son a las que vamos a apuntar ahora, sino que estas, bueno, ya las hemos tratado de identificar cuando correspondía, y si no, bueno, depende del método de medida, habrá que identificarlas y tratar de evitarlas en el sentido de modificar a veces el sistema de medida, o como decíamos, en el circuito puente, hacer mediciones con la polaridad de la fuente invertida. Bueno, eso es justamente para tratar de compensar el efecto de la FEM termoeléctrica. Entonces, digamos, elaboramos o habrá que elaborar, dependiendo del caso, algún método o modificaciones del método que permitan que esas interferencias de origen externo sean despreciables, ¿sí? Las podemos englobar dentro de lo que podrían ser, si se repitieran en módulo y signo, los que son errores sistemáticos, ¿no es cierto? Es decir, modificamos el circuito o tenemos en cuenta formas de operación del circuito para hacer que no afecten a la medición. A las que nos vamos a abocar hoy en día son a las señales externas, ¿sí? Siempre estamos hablando de mediciones de tipo eléctrica, así que todas las señales que vamos a analizar de tipo externa, que van a ser señales de interferencia, que puedan modificar los resultados que uno obtiene, van a provenir de fuentes electromagnéticas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a clasificarlas para tratar después de analizar cada una de ellas, cómo puede introducirse en el sistema y bueno, a partir de dónde nacen, ¿no? Es decir, para hacer una clasificación típica que está en la bibliografía en particular, en uno de los libros que utilizamos como bibliografía está esta categorización, que me pareció que es bastante, digamos, en otra bibliografía también se utiliza bastante parecido, pero es el libro de Wolf-Schmidt, que utiliza esta clasificación bien detallada, clasificándola en básicamente 3 tipos de acoplamiento principales: resistivo, capacitivo e inductivo, y luego, bueno, los fenómenos de radiación electromagnética, en los cuales tampoco nos vamos a meter, que tienen influencia fundamentalmente en frecuencias altas, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a tratar de enfocar fundamentalmente al acoplamiento resistivo y vamos a hacer alguna mención de lo que es el tipo de acoplamiento capacitivo e inductivo. Bueno, cómo las señales electromagnéticas pueden meterse al sistema a través de distintos tipos de acoplamiento. Es decir, ese esquema de bloques general, donde habíamos puesto algunos bloques que representaban la forma o cómo se cuantificaba la repercusión de la señal de interferencia al sistema de medida. Bueno, justamente eso es lo que vamos a tratar de ver en detalle para cada uno de estos acoplamientos. Como les digo, vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que es el acoplamiento resistivo, acoplamiento capacitivo inductivo también verán en otras materias de años superiores un poquitito más, si tienen, como dice acá la diapositiva, fundamentalmente, digamos, las peores consecuencias se dan cuando aparecen señales de variación rápida, ¿no? Que bueno, donde se utilizan sistemas de anchos de banda más o menos elevados. Bueno, acá tenemos un esquema típico de un sistema de medida más o menos complejo. Esto ya pueden identificar que se parece bastante al esquema que hemos utilizado para un osciloscopio, por ejemplo. Bueno, también podría representar un multímetro, ¿eh? Los multímetros también tienen un circuito equivalente de los que hemos utilizado, por lo menos un circuito equivalente más o menos como este, con uno de los puntos puesto a tierra. Y bueno, acá lo que se está representando es, por un lado, la incógnita, ¿sí? Que es lo que pretendemos determinar, habitualmente la tensión US, que puede ser de cualquier naturaleza, digamos, pero es la que pretendemos determinar, y cómo las señales de interferencia externas cercanas terminan metiéndose al circuito de medida y, bueno, por supuesto, convirtiéndose en lo que hemos denominado señales de modo normal, es decir, que se suman o modifican directamente a la señal que uno pretende medir. Por un lado aparece un conductor, ¿sí?
por el que circula una cierta corriente y que está sometido a una tensión determinada, ¿sí? Por el acoplamiento capacitivo, ¿sí? Esas capacidades que hay entre la línea que está a una, o el sistema, esta línea que está a una cierta tensión y las capacidades parásitas normalmente, no es que sea un capacitor físico esto, sino que dependiendo de la distancia, la proximidad que tengamos a la línea que está con una cierta tensión al circuito sobre el cual estamos midiendo, bueno, hay un cierto acoplamiento capacitivo que hace que, bueno, acá se puede ver directamente un divisor de tensión, ¿no es cierto?, donde parte de la tensión que corresponde a este circuito aparece en los terminales, en bornes del circuito de medida. El acoplamiento inductivo se da fundamentalmente por, bueno, acá en este conductor, como dijimos, está circulando una corriente que genera un campo magnético. Ese campo magnético enlaza o puede enlazar en parte al circuito de medida, generar corriente de circulación dentro del circuito de medida y así provocar modificaciones en la señal que pretendo medir, que es US, y entonces, bueno, producirse esta interferencia de la que estamos tratando de, por lo menos, tratar cualitativamente de dónde puede provenir y, por supuesto, a partir de esto, las precauciones que habrá que tomar, ¿no es cierto? Acá, evidentemente, estas capacidades dependerán de la proximidad que tenga esta línea de tensión al circuito de medida, ¿sí? Y, por supuesto, de los niveles de tensión de los que estamos hablando. Aquí la interferencia de tipo acoplada inductivamente va a tener que ver fundamentalmente con el valor de corriente y bueno, también por supuesto con la geometría, con la proximidad, pero bueno, a mayores valores de corriente va a ser por supuesto mucho mayor, ¿no? Bueno, y el acoplamiento conductivo ya hemos visto en algunas conexiones, ahora vamos a ver algún circuito, como cuando vimos las señales de modo común, cómo las corrientes que circulan por la Tierra pueden generar señales, digamos, señales de modo común que se traducen en señales de modo normal que afectan a la señal a medir, ¿no? Bueno, acá tenemos, para tratar de retomar, graficar, si bien ya hemos hablado en algún momento de esto, sobre todo cuando se trató osciloscopio, y creo que en el gabinete también lo dieron, creo no, estoy seguro, en el gabinete lo dieron en forma un poco más detallada también, pero bueno, este es el esquema típico de la alimentación que recibimos en el sistema de distribución que se utiliza en Argentina, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos un sistema, un transformador que puede estar a mayor o menor distancia del lugar donde estamos emplazados, de nuestro laboratorio, de nuestra mesa de trabajo, un transformador habitualmente trifásico, que, bueno, sí, el equipo que estamos utilizando, como habitualmente lo es, que se podemos pensar para simplificar en un osciloscopio, que es uno de los elementos que hemos visto en un poco más de detalle últimamente, va a estar alimentado por una fuente de 220 volts, ¿sí? Entre una de las fases y el neutro. El neutro de estos transformadores, que pueden estar, si es un domicilio, puede estar en la esquina de la casa, 1 cuadra, 3 cuadras, 5 cuadras. En la facultad de ingeniería, en el laboratorio, bueno, este año no hemos hecho experiencias de laboratorio, pero en el laboratorio esto está en uno de los extremos del edificio del departamento de electrotecnia y tiene una conexión a tierra que, bueno, por supuesto, llega la alimentación, entonces, como decíamos, entre fase y neutro, con el neutro puesto a tierra en la zona del transformador de distribución, pero a su vez tenemos para el equipo de medida, cualquiera de los aparatos que hemos utilizado tiene un enchufe de 3 patas, la tercera pata que corresponde a la Tierra está conectada a una Tierra que no necesariamente tiene el mismo potencial que esta Tierra. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente esto es una Tierra de seguridad que puede tener una instalación permanente en la zona donde está, puede haber, como dijimos, una cierta distancia, y bueno, lo que puede aparecer, de hecho aparece, es que haya circulación de corriente por estas tierras, que este potencial no sea un potencial estrictamente de tierra igual a este. Ya vieron ustedes los problemas, y lo hemos comentado también acá, los problemas que puede ocasionar el conectar la referencia de la punta de tensión a un conductor que, si bien
está cercano a tierra, no está a tierra, y como el borne de tierra de la punta, entre el borne de tierra de la punta y la tierra del osciloscopio, la tierra de seguridad, hay un circuito de muy baja impedancia, se pueden generar cortocircuitos o podemos dañar directamente el circuito, ¿no es cierto? Entonces, esto es una de las formas de por qué pueden aparecer acoplamientos conductivos, es decir, directamente cerrados a través de un lazo de tierra, ¿no? A eso se refiere cuando uno habla de un acoplamiento conductivo, por eso lo podemos asemejar al tratamiento que le dimos en su momento a las señales de modo común, ¿sí? Bueno, acá algunos detalles, porque bueno, algunos posiblemente de ustedes no hayan tenido todavía esta información disponible, la pusimos acá como para referenciar un poquitito mejor el tema de lo que a qué apuntamos cuando hablamos de el acoplamiento conductivo, ¿no es cierto? Los niveles de tensión que habitualmente para el sistema de distribución nuestro en la ciudad es de 13.200 a un sistema trifásico de 380/220, es decir, 380 en tres fases, 220 volt respecto del neutro, como hemos visto cuando vimos las mediciones de potencia en corriente interna. Y bueno, hay una cierta distancia, como les decía, que puede haber entre este transformador, que está en una subestación, que puede ser un poste cercano, y el lugar donde está emplazado el equipo de medida. Bueno, algo más escrito sobre lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, acá tenemos un esquema de cómo es, digamos, para tratar de profundizar esta idea, hacernos a la idea de cómo es el problema de la interferencia de tipo conductiva, es decir, este es el equipo, como les dije, puede ser un osciloscopio que tiene una conexión de tierra de seguridad, que está habitualmente conectada al gabinete, como les dije, está conectado a este circuito al circuito de la referencia de las puntas, de la entrada de los canales. Y bueno, ¿qué sucede si se produce una falla en lo que es la aislación del equipo contra la tierra en las zonas donde tenemos la máxima tensión o la tensión de fase, ¿no? Como dijimos, si se produce acá en el neutro es menos grave porque si bien esto puede no tener la misma tensión, puede no tener la misma tensión en las dos tierras, este neutro está a un potencial bastante cercano a tierra. Pero ¿cómo es el circuito equivalente en el caso de que se produzca una falla, es decir, una ruptura del dieléctrico, de la aislación del circuito del equipo en el que estamos utilizando, ¿no? Aparece lo que se conoce como impedancia de falla. Bueno, esta sería la impedancia equivalente del circuito de alimentación. Y bueno, y esta es la resistencia de tierra, que justamente es la resistencia que representa qué tan cerca está el punto de la tierra de la instalación. Es decir, esta resistencia de tierra no es nula, la idea es que esta resistencia sea lo más baja posible, ¿sí? Entonces, si esta resistencia es muy baja, el potencial que tiene el equipo en sus bornes, digamos, accesibles, que fíjense, los bornes accesibles se trata de que estén referenciados a tierra justamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que el potencial que tengan todos los elementos, los bornes accesibles, por eso hablamos del circuito de tierra de los canales, por ejemplo, ¿sí? Que tengan un potencial lo más bajo posible para evitar daños al operador, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que esta resistencia de tierra se pretende que sea lo más baja posible para hacer que el potencial que toma el equipo, el delta U del equipo que se ha denominado acá, sea lo más bajo posible, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de traductores, también lo hemos utilizado. Esto podría ser un traductor de tipo una termocupla o medición de temperatura, donde el equipo, supongamos que tenemos un traductor que está midiendo, por ejemplo, la temperatura en bornes de un motor que está a una cierta distancia, y bueno, este es el instrumento que está censando la diferencia de tensión que corresponde a una termocupla.
entre las dos tierras, la tierra de seguridad del objeto en prueba y la tierra de seguridad del instrumento de medida, puede haber una cierta distancia y por lo tanto puede haber una cierta tensión de tierra, generándose una circulación de corriente en el lazo. Como dijimos, eso se termina transformando, esta señal, esta tensión entre las tierras, se termina transformando en una señal de modo normal que se suma directamente a la señal a medir. Es decir, acá estoy midiendo la señal entre estos bornes, acá al haber una circulación de corriente, suma esta circulación de corriente una tensión a esta impedancia, que es una impedancia equivalente de lo que corresponde al transductor, suma, como decíamos, una tensión adicional y, bueno, produce un error debido a la señal de interferencia por acoplamiento conductivo, justamente. Entonces, bueno, ¿cómo se tratan este tipo de acoplamientos, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Acá hay un ejemplo. Esta es la medición de la tensión de tierra en el laboratorio de medidas eléctricas, como le decía, la subestación. Este esquema que habíamos visto acá. Este transformador está puesto a tierra en la subestación que alimenta el departamento de electrotecnia, ¿sí? A algunos metros del laboratorio donde está el equipo, el laboratorio nuestro que está, bueno, algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de conocerlo siquiera, esperemos que lo podamos hacer el año que viene, pero esto está en el primer piso, esto está en planta baja y a una cierta distancia geográfica, digamos, que tiene que ver con las dimensiones del departamento, como para que se puedan imaginar las distancias de las que estamos hablando. Y bueno, el edificio del departamento tiene a su vez su propia tierra de seguridad, justamente para dar seguridad a todo el equipamiento que se utiliza dentro del laboratorio. Entonces, lo que hicimos en algún momento fue hacer mediciones de la diferencia de potencial entre la tierra de la subestación, ¿sí? La tierra donde está el transformador de distribución, que en el caso del sistema de distribución de los domicilios, digamos, podría ser el transformador que está ubicado a algunas cuadras del lugar, y la tierra de la instalación, la tierra de seguridad que cada uno tenga, en este caso la que hay en el laboratorio, ¿sí? Bueno, estas en la diferencia de tensión, decía, entre T1 y T2, que sería la tierra de la subestación, la tierra donde está el transformador, y la tierra del laboratorio. Fíjense que acá hay, en dos horarios distintos, el mismo día, las 13:08, las 15:20, diferencias de tensión sustanciales, digamos, donde acá están todas por debajo de medio volt, el valor pico, y acá llegan hasta casi 3 volt, los valores pico. Entonces, la idea de esto es demostrar que, bueno, nosotros cuando planteamos un esquema como este, podemos suponer o podemos tener idea de cuáles son las tensiones de tierra y eventualmente la impedancia equivalente de la tierra. Pero es muy difícil cuantificarla perfectamente como para poder pensar en, por ejemplo, desafectarla, ¿sí? Lo que sí podemos es cuantificar para tratar de ver cuál es el efecto, cuál es el error que esta señal de interferencia acoplada conductivamente puede meter en el sistema de medida, y a partir de ahí tomar medidas, o si hace falta tomar medidas para evitar o para disminuir los efectos de esta señal, ¿sí? Es decir, pero no es que podamos pensar en decir, bueno, hacemos la cuenta de cuánto vale la tensión de tierra, la resistencia de tierra, cuánto eso representa en el circuito de medida y lo desafectamos. Eso es prácticamente imposible. Entonces, de lo que hay que tratar es de solucionar el problema de este acoplamiento conductivo disminuyendo los efectos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, habitualmente se estudia el sistema y se conoce cuál es se pueden determinar aproximadamente cuáles son las impedancias equivalentes y hacer un estudio de este circuito, ¿sí? Y estimar cuál es la señal de modo normal que aparecería acá debido a la señal de tierra. Similar, por eso les decía, similar a lo que hemos hecho cuando estudiamos los efectos de las señales de modo común en las mediciones con instrumentos digitales, ¿sí? Es decir, si uno conoce aproximadamente el circuito equivalente, puede estimar de esta señal de tierra cuál es la porción que aparece ahí. Es una señal, como decíamos, de modo normal, y otra vez, si la señal de modo normal es despreciable frente a la señal que quiero medir, o al error, perdón, de la señal que quiero medir, no hay inconveniente, seguimos adelante y no tenemos por qué preocuparnos demasiado, pero si ese no es el caso, es decir, si la señal de modo normal afecta, bueno, habrá que buscar métodos de solución de
este problema del acoplamiento conductivo, de las señales de interferencia ocasionadas por acoplamiento conductivo. Bueno, una de las maneras más elemental y rápida es eliminar la conexión de tierra. Pero bueno, si eliminamos la conexión de tierra, si abrimos el circuito del lado del instrumento, del lado del donde está el operador, bueno, eso puede generar un riesgo, ¿no es cierto? Porque la seguridad, la tierra de seguridad que se tiene donde está el instrumento, donde está el operador, justamente es para preservar a las personas que estén utilizando el instrumento, darle seguridad a la operación del instrumento. Sin embargo, si uno toma las precauciones del caso y se asegura de que el circuito está puesto a tierra en algún otro lado, bueno, lo que consigue con esto, es decir, la referencia, cuál es el potencial que tiene este punto, ¿sí? Que es el punto de referencia del circuito de medida. Y bueno, tendrá un potencial que dependerá de la circulación de corriente que haya por el lazo de tierra y del potencial que tenga esta tierra, ¿sí? Con lo cual, evidentemente estará un potencial cercano al potencial de tierra, a la tierra del lugar. Y bueno, y lo que habremos conseguido es disminuir drásticamente la corriente, ¿sí? Porque, bueno, justamente lo que aparece acá es una capacidad acá identificada como C entre low y tierra, que, bueno, ya vimos valores, esto también podríamos ponerle una resistencia, pero ya vimos valores de esta impedancia, valores de referencia a esta impedancia que son extremadamente altos, ¿sí? Decenas, centenas o más de megohms y valores de capacidad extremadamente bajos del orden de algunos picofaradios o fracciones de picofaradios. Es decir, y bueno, y acá viene por qué, como ya hemos visto en algunos problemas de osciloscopio, por qué para frecuencias altas, señales de variación rápida, este inconveniente puede ser mayor, porque bueno, evidentemente si tenemos un acoplamiento, si tenemos una separación acá que se puede modelar con un capacitor, eventualmente con un resistor en paralelo, para frecuencias altas, este capacitor representa una impedancia baja, ¿sí? Entonces, para señales de variación rápida, este fenómeno, todos los fenómenos de interferencia en general son peores, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que para el acoplamiento conductivo, una de las posibilidades es abrir el circuito, es decir, eliminar esa conducción, por lo menos en forma directa, a través de un conductor de una impedancia muy baja, como puede ser un conductor de cobre o aluminio. Entonces, esta sería una de las primeras soluciones que a uno se le ocurre y, bueno, tendría que ver si es posible, por supuesto que es la solución que hay que utilizar, ¿sí? Hay otras soluciones que se utilizan menos frecuentemente, que aparecen en la bibliografía, pero bueno, el tema de la separación del borne de baja tensión respecto de la tierra es una solución. Bueno, acá hay una solución intermedia que es colocar en bornes una impedancia más alta, ¿sí? Por supuesto que todo esto siempre también conspira contra la seguridad, ¿sí? Habíamos hecho un esquema de qué puede pasar si hay un contacto directo entre el borne alto o el borne de alimentación y la tierra. Así que esto siempre, si tenemos una posibilidad de una tierra de referencia, un camino de baja impedancia para una eventual falla, está bien, pero bueno, no es la solución más, digamos, lo ideal es que esto esté conectado a tierra, como dijimos, si eso genera un error debido a la interferencia acoplada conductivamente, buscamos soluciones alternativas. O abrimos este circuito o le colocamos una resistencia de alto valor en esta zona, ¿sí? O, bueno, una solución un poquitito más sofisticada, digamos, que se utiliza en instrumentos que tienen la impedancia de entrada partida, es decir, instrumentos de tipo diferenciales, que bueno, no vamos a entrar en detalle sobre esto, pero sí plantear, digamos, el hecho de cómo se puede reducir la señal de modo normal si la impedancia del instrumento se puede representar, digamos, como un modelo de impedancia partida, ¿sí? Con lo que se llaman instrumentos de tipo con entrada diferencial. Aparecen en la bibliografía y bueno, cuando digamos, no es raro, aunque no son de los instrumentos más comunes que hemos utilizado, pero sí es una solución, la entrada diferencial es una solución bastante empleada cuando los problemas de interferencia son graves. Bueno, algunos ejemplos que están, como decía, presentados en la bibliografía que habíamos citado. Una de las, digamos, este es un sistema más o menos complejo, donde aparecen algunos componentes
prácticamente todos que podemos identificar, ¿sí? Pero bueno, este es el sistema de medida, la fuente de alimentación, una fuente de señal de bajo nivel. ¿Por qué dice bajo nivel? Bueno, porque justamente el problema aparece cuando pretendemos medir señales de bajos valores, ¿no es cierto? Porque las señales de interferencia empiezan a ser de mayor peso. Bueno, algunos componentes del sistema de medida, pero bueno, nos vamos a centrar en lo importante que queremos señalar esto, y que es una cuestión bastante habitual para poder solucionar estos problemas de acoplamiento conductivo, es el de utilizar una única referencia de tierra, ¿sí? Si vamos a los circuitos estos, digamos, que vimos acá, la idea es que esta tierra y esta tierra sean lo mismo, ¿no? Entonces, acá hablamos de distancias suficientemente grandes como para que eso no sea posible, ¿sí? Bueno, en lo que se busca con un sistema de medida es tratar de tener todas las tierras del sistema de medida referenciadas a un único punto para evitar que haya circulaciones dentro este, a través del sistema de tierra, ¿no? Porque esto puede ser un lazo que esté suficientemente lejos, pero nada quita que podamos llevar este conductor de referencia a un mismo punto donde está esta referencia, ¿sí? Con lo cual desaparecería el problema de la circulación de corriente. ¿Por qué? Porque el potencial de la tierra T1 y de la tierra T2 serían el mismo, es decir, ya no hay una tensión de tierra. De eso se trata cuando uno busca como una solución el referenciar a un único punto de tierra, ¿sí? Entonces, esto es en sistemas más o menos complejos de medida, sobre todo sistemas donde se registran señales de variación rápida, es bastante utilizado, ¿no? Después aparecen acá unos blindajes de los que vamos a hablar en un ratito, que están pensados, digamos, para otro tipo de acoplamiento, en particular el capacitivo, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, pero para tratar el acoplamiento conductivo, si nosotros conseguimos que todas las tierras tengan el mismo potencial, no va a haber o se van a disminuir grandemente las circulaciones de corriente por tierra, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos otro esquema donde aparecen esquemas de blindaje que nosotros no hemos visto, y instrumentos que no hemos, que tienen características que no son las que hemos utilizado, pero hay instrumentos que tienen un blindaje extra, digamos. Nosotros siempre hemos pensado en instrumentos que tenían uno de los bornes de conexión, para hacer la referencia rápida a lo que tenemos fresco, que es la tierra de una entrada del osciloscopio referida a la tierra de alimentación, ¿no? Como le hemos dicho. Es decir, el punto de entrada referido a la tierra de alimentación. Bueno, acá el instrumento tiene un blindaje extra y una aislación a través de un transformador, ¿sí? Que lo aísla respecto de la tierra de alimentación. Y además tiene un blindaje adicional que lo separa de lo que es la tierra del chasis o la carcasa del instrumento. Con lo cual empiezan a aparecer capacidades de valores más o menos grandes, del orden de algunos picofaradios, que separan el circuito y disminuyen grandemente la circulación de corrientes por tierra. Acá hay un blindaje que lo que hace es favorecer que la corriente se cierre por el blindaje del cable y no por los conductores donde se está haciendo la medición, que a su vez igual está disminuida por esta capacidad. Entonces, si uno empieza a analizar el circuito equivalente, acá, si bien puede haber diferencia de potencial entre las tierras, la corriente que llega a ponerse en serie, que genera una tensión en serie con la señal a medir, que acá sería la señal entre estos dos puntos, bueno, empieza a estar reducida por las impedancias que se intercalan en el medio, ¿no? Soluciones un poco más sofisticadas al mismo problema, tratar de disminuir la corriente que circula por las tierras, separar las tierras de seguridad del instrumento de medida y la eventual tierra de seguridad del circuitos donde estoy viviendo, ¿no? Bueno, acá hay un circuito equivalente. ¿Cómo se puede armar el circuito equivalente si tenemos un esquema como el que dijimos de una termocupla? Este año no hemos visto ya en la materia termocuplas en detalle, pero bueno, ya creo que más o menos todos saben lo que es una termocupla. Que bueno, esto es ni más ni menos que un circuito equivalente, que representa una termocupla o un termopar, pero podría representar a cualquier otra cosa, ¿no?
acá se le pone nombre, digamos, de termopar como para poder asignarle valores a estas impedancias que sean más o menos conocidos. Pero bueno, acá aparecen los típicos valores de capacidad que hemos visto, relativamente altos, y impedancias de entrada de los instrumentos altas, que son típicas, hacen ver que aunque estas dos tierras no estén al mismo potencial, la circulación de corriente por la tierra se ve fuertemente disminuida por la separación que hay debido a que el instrumento por ejemplo, tiene un chasis con una guarda flotante respecto de lo que es la parte metrológica propiamente dicha del instrumento, ¿no? Bueno, vamos a ver después algunos circuitos equivalentes y vamos a tratar de resolverlo. Esto es simplemente poner, como les digo, algunos ejemplos que están en la bibliografía para ver qué tan simple o complejo puede ser un circuito equivalente de un determinado sistema de medida, pero bueno, que apunta siempre a lo mismo, a tratar de disminuir lo más posible la circulación de corriente por la Tierra para disminuir así el efecto de la interferencia que esas corrientes pueden generar sobre el sistema de medida. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Entiende más o menos la idea de lo que es el acoplamiento conductivo? Como dije, vamos a tratar de enfocarnos, de tratar de ver por lo menos cualitativa y cuantitativamente el acoplamiento conductivo, que es el que acabamos de ver, es decir, la diferencia de potencial, cómo afecta a la medida la diferencia de potencial entre tierras diferentes de un mismo sistema de medida. Y por otra parte, ver más o menos cualitativamente lo que es el acoplamiento capacitivo e inductivo, que bueno, quedará el detalle, digamos, para ver en materia de años superiores. Pero bueno, el acoplamiento conductivo resistivo, a veces se llama también, queda más o menos claro por qué se puede producir, dónde pueden estar la semejanza que tiene con el tratamiento que le hemos dado a las señales de modo común. Sí, profe, se entiende. Bueno, vamos entonces a ver un poco más de detalle. Ya habíamos visto el circuito ese equivalente donde aparecía un conductor a un cierto potencial y eso decíamos que podía generar un acoplamiento de tipo capacitivo. Acá se plantea el circuito y había también un inductivo. Bueno, ahora lo hemos ido separando, ¿no es cierto? El resistivo por un lado, el capacitivo ahora, digamos. Un conductor o un elemento que esté a un cierto potencial, a una cierta tensión cerca del sistema de medida, que en este caso ha sido simplificado a la mínima expresión, donde está la fuente de señal que pretendemos medir y la impedancia de entrada del instrumento de medida. Entonces, este acoplamiento capacitivo lo graficamos o lo representamos con un circuito equivalente que es es decir, por supuesto que este circuito así planteado parece simple la representación equivalente, ¿no es cierto? Lo difícil de esto es cuantificar estos parámetros. Es decir, podemos saber a qué potencial está este conductor o esta placa o este elemento que está a una cierta tensión en las cercanías del elemento de medida o del circuito de medida. Esa tensión la podemos conocer, pero conocer el valor de esta capacidad es bastante complicado. Y además puede no ser un valor que se mantenga constante, ¿sí? Por las condiciones ambientales, por ejemplo, puede ser que esto varíe la impedancia equivalente, que acá sea simplificado con una capacidad, pero bueno, por supuesto que dependerá también de otras condiciones de contorno. Entonces, lo difícil es cuantificar esto. Entonces, lo que se hace habitualmente, como hemos hecho también, planteado alguna idea cuando vimos las señales de modo común o de modo normal, de modo común sobre todo, es decir, bueno, si no tengo esta señal que es la que pretendo medir, es decir, si cortocircuito esta señal, ¿qué es lo que aparece para distintas condiciones de esta señal perturbadora, de esta señal de interferencia? ¿Qué es lo que aparece en bornas del instrumento? ¿No? Esa es una forma de cuantificarlo experimentalmente. ¿Qué es lo que habitualmente se hace para, la configuración del sistema de medida acorde a lo que se utiliza habitualmente acá, ¿no? Entonces, es una forma de cuantificarlo, esto es variable y bueno, de lo que se trata siempre es de determinar una cota. Por eso decíamos al principio, no es que pensamos en determinar exactamente este circuito equivalente, sabemos cuánto afecta y entonces lo desafectamos del resultado final de la medición. Eso es prácticamente impensado, salvo en casos
excepcionales. Entonces, de lo que se trata es de cuantificarlo aproximadamente, ponerle una cota superior, es decir, ponernos en el peor caso y decir, bueno, el peor error debido a esta señal de interferencia o esta señal de interferencia que puede aparecer es de tal valor. Entonces, eso nos da una cota que nos permite saber si afecta o no afecta al resultado de la medición, al error propio de la medición, propio del instrumento de medida o del sistema de medición. Y bueno, si no afecta, ya por supuesto, como siempre, nos olvidamos porque no hay inconveniente. Ahora, si afecta, tendremos que buscar soluciones. Por ejemplo, alejar el sistema de medida de esto o buscar algún tipo de solución a través de esquemas típicos de blindaje para este tipo de acoplamiento. Bueno, acá hay otro circuito equivalente armado de condiciones similares, digamos, todo muy, muy cualitativo porque, como les digo, es muy difícil cuantificar esto. Y bueno, acá tenemos la señal a medir y dos conductores que están a distinto potencial y, bueno, por supuesto, distinto potencial respecto de tierra. Entonces, de lo que se trata siempre es de tratar de graficar un circuito equivalente, tratar de hallar un modelo, modelar el problema y, bueno, tratar de paliar el problema con una solución o por lo menos evaluar, como les digo, en primera instancia si realmente el problema es grave, si afecta al resultado de la medida o si bien está el acoplamiento no afecta a la medida, ¿no? Bueno, solución típica para el acoplamiento capacitivo, así como para el acoplamiento conductivo o resistivo, era abrir el circuito, es decir, abrir el circuito de tierra para evitar que circulen corriente de tierra. Bueno, acá de lo que se trata es de que las señales acoplen en un lugar que no sea, el acoplamiento capacitivo se produzca en un lugar que no sea el propio circuito de medida. Entonces acá una típica solución es, bueno, el cable que conocemos como cable coaxial, donde el acoplamiento se produce a la tierra, o todavía que es un cable blindado, un cable bifilar con un blindaje. Entonces, acá se ve que el acoplamiento capacitivo de cualquier medio externo acopla directamente sobre el circuito que está puesto a tierra, y bueno, y eso deriva en corriente de circulación a tierra, pero si bien hay una capacidad del circuito de tierra respecto del circuito propio de medida, el efecto se ve fuertemente disminuido porque, bueno, el acoplamiento, la capacidad que hay entre el circuito perturbador, la señal de interferencia y el blindaje hace que las corrientes, debido a ese tipo de acoplamiento, se deriven directamente por tierra, ¿no? Bueno, acá también está el adaptador de 3 patas a 2 conductores, ¿no? Para levantar la tierra de la alimentación. Esto ya lo hemos dicho cuando se habló del sistema osciloscopio, cuando se habló de las mediciones con el osciloscopio. Es decir, usar un adaptador de 3 patas a 2 patas, que está prohibido desde el punto de vista de la seguridad, es una licencia que puede tomarse alguien que está haciendo mediciones a sabiendas de que es un riesgo para el operador, pero bueno, solucionándolo a partir de darle una conexión de tierra, como se ve acá, al circuito de medida a través de otro punto que esté puesto a tierra en la instalación. Entonces, tratar de mantener abierto el lazo de tierra para disminuir el acoplamiento conductivo, pero mantener la tierra de seguridad del instrumento de medida conectándola a algún otro lado. Bueno, y por último, el acoplamiento de tipo inductivo, ¿sí? Que bueno, como hemos dicho, si hay en las cercanías, digamos, de la señal que estoy pretendiendo medir, hay un circuito por el cual circula alguna corriente por acoplamiento magnético, electromagnético, magnético propiamente dicho, de los lazos de medición, la inductancia mutua que se genera o que aparece entre ellos, que por supuesto también va a depender de las condiciones físicas, del valor de corriente que tengamos acá, de la frecuencia, de la velocidad de variación de esa corriente, ¿sí? Bueno, va a ser el tipo de efecto que tenga sobre la señal que estoy tratando de medir con este instrumento de medida. Entonces, bueno, si este efecto se evalúa que es de peso, bueno, habrá que disminuir esta corriente, alejarlo del circuito o buscar alguna otra solución para evitar
que se produzca un acoplamiento inductivo en un lazo de medición como este. Y una de las soluciones bastante típicas y muy utilizadas es tratar de modificar este lazo de medición a través de lo que se conoce como par trenzado, ¿sí? Lo que se hace es estos conductores de medida, se pueden imaginar los cables de un tester, por ejemplo, de un multímetro, cuando estamos midiendo tensión alterna. Entonces lo que se hace es trenzar los cables de medición, ¿sí? Con lo cual se generan pequeños lazos de medición. Si esto está trenzado, como se muestra acá, se generan pequeños lazos en los cuales, por supuesto que sigue estando el efecto del acoplamiento inductivo, ¿sí? Pero al estar trenzado el par, lo que se hace es compensar más o menos bien, tan bien dependiendo de la cantidad de pequeños lazos que se generen, el tamaño de estos lazos que sean suficientemente iguales, la proximidad de estos cables hace que los lazos sean lo más pequeño posible. Entonces, si se trenza el par de cables que llevan a la medición de la tensión incógnita, bueno, lo que se consigue es disminuir, ¿no? Porque si esto está trenzado, los campos magnéticos que se acoplan o el efecto de inducción magnética que aparece se compensa porque los pares están trenzados, estos tienen, digamos, la aparición, las polaridades relativas de cada uno de los acoplamientos está invertida. Entonces se produce una cierta compensación entre estos pequeños lazos que hacen que se disminuya fuertemente el efecto del acoplamiento inductivo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, una visión, si se quiere, muy cualitativa del fenómeno, pero también con una solución que funciona bastante bien, por lo menos para las frecuencias típicas de trabajo de algunos 50 Hz o algunos múltiplos de 50 Hz. Por supuesto que esto, a medida que aumentamos en frecuencia para fenómenos rápidos, las soluciones que se buscan son un poco más sofisticadas, pero bueno, esto permite tratar bastante bien los problemas más comunes de medición como solución al acoplamiento inductivo. Bueno, estamos acoplamiento capacitivo, acoplamiento inductivo. ¿Alguna duda? ¿Entiende las ideas de por dónde acoplan las señales de interferencia? De la importancia de que las señales de interferencia sean lo más baja posible, ¿sí? La famosa relación señal a ruido, ¿sí? La señal a medir lo más grande posible. Ya lo hemos visto cuando tratábamos distintos sistemas de medida, en particular los osciloscopios, es decir, tratamos de medir la señal con la menor atenuación posible, ¿no? Cuando seleccionábamos la punta del osciloscopio, si podemos medir con una punta por 1 o por una punta por 10, no usamos la punta por 100, es decir, tratamos de tener señales lo más grandes posible para justamente cualquier señal de ruido externa que haya, cualquier señal de interferencia, sea proporcionalmente menor respecto de la señal que estamos midiendo, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta sobre estos dos últimos tipos de acoplamiento? Conductivo, inductivo y capacitivo. No, por mi parte, profe. Bueno, vamos entonces a un último ejemplo de una solución de algún fabricante. Esto como para poner ejemplos, poner un ejemplo por lo menos de algunas cuestiones que se hacen para disminuir los efectos de los acoplamientos inductivos, por ejemplo, ¿no? Este es un esquema de 4 terminales para medir resistencias, y esto ya lo hemos visto nosotros. Bueno, se usan los 4 terminales justamente por un problema de la resistencia de conexión, para evitar que la resistencia de conexión, que pesan en el valor de la resistencia a medir, afecten a la medición. Entonces se utiliza el esquema de 4 terminales, ¿sí? Bueno, un esquema de 4 terminales un poquitito más sofisticado es este que vemos acá, ¿sí? Donde aparecen los 4 terminales propios de lo que ya hemos visto hasta ahora cuando vimos medición de resistencia, pero además los conductores de cada uno de los pares que corresponden a los terminales están blindados, ¿sí? Para evitar justamente el efecto del acoplamiento capacitivo, así que pueda afectar el resultado de la medida. Eso a su vez está puesto conectado en el instrumento propiamente dicho, en un punto determinado que está
puesto habitualmente a tierra, esta es la conexión de guarda, habitualmente a tierra o muy cercano al potencial de tierra. ¿Sí? Bueno, eso en la práctica, un ejemplo es este, por ejemplo, acá tenemos los 2 cocodrilos para cada uno de los terminales, ¿sí? Y los cables completamente blindados con una conexión especial, justamente, por supuesto que esto es para mediciones de resistencia, pueden ser de valores muy bajos o no tan bajos, pero tratando de medir con una muy alta exactitud. Entonces hay que empezar a sofisticar el esquema de medida para hacer que las eventuales señales de interferencia pesen cada vez menos. ¿Sí? Es decir, ¿cómo pasamos de un esquema de 2 terminales a 4 terminales? Por el valor de resistencia, bueno, el valor de resistencia era un indicador. Para resistencias bajas, la resistencia de conexión pesaban, pero aún resistencias de valores elevados, cuando tenían exactitudes muy altas, hemos mencionado y tenemos en el laboratorio resistores de 4 terminales que tienen valores tan grandes como 1000 ohm o 10.000 ohm. ¿Sí? ¿Por qué 4 terminales en un resistor tan grande? Bueno, porque son resistores con una exactitud extremadamente grande. Entonces, cualquier pequeño error debido a elementos externos a la propia exactitud del resistor, llevan a tener componentes de error que se parecen al error propio del resistor. ¿Sí? Y bueno, acá estas soluciones son justamente por eso. Estamos midiendo resistencia con 4 terminales, pero además las estamos tratando de medir con una elevada exactitud. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Estamos más o menos bien hasta ahora? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. Se sigue, se sigue. Así que bueno, nos vamos a meter ahora. Ya lo tienen publicado, así que no es que sea ninguna novedad. No sé si lo han visto, pero vamos a tratar de analizar un ejemplo más o menos en detalle, donde tratamos cuantitativamente el fenómeno del acoplamiento conductivo, que es el que dijimos al que vamos a apuntar, al que apuntan los problemas sobre este tema que hemos planteado en las guías, o en la guía del trabajo práctico número 4. Y bueno, así que vamos a desarrollar juntos este problema para ver si se entienden los razonamientos y si no, bueno, detenernos en lo que corresponda. Bueno, analizamos primero el enunciado del problema. Se pide medir el valor máximo de una señal de una fuente U. Está acá. Se dice que la señal es sinusoidal y que tiene una frecuencia de 100 kHz. Una señal sinusoidal de 100 kHz con un valor máximo de 10 volts. La resistencia de salida es de aproximadamente 2 kΩ. Y bueno, y para eso disponemos de un osciloscopio digital similar a los que han sido presentados en la guía de trabajos prácticos, en la que se ha presentado en los gabinetes, y que bueno, pronto también tendrán en el laboratorio. Pero es un osciloscopio de 8 bits, con una gigamuestra, la máxima velocidad de muestreo, 1 gigamuestra por segundo, impedancia de entrada típica de osciloscopio, 1 megohm 30 picofaradios, una longitud de registro de 2048 muestras, la presentación en una pantalla típica también de 10 divisiones, no lo dice acá, pero bueno, ya sabemos a esta altura, 10 divisiones horizontales y 8 verticales. Bueno, los atenuadores no vamos a entrar en el detalle porque, bueno, los valores mínimos y máximos están dados acá, lo mismo que la base de tiempo, que son típicos, con la variación siempre en saltos 1, 2, 5, ¿sí? Eso, a esta altura ya lo tienen más o menos identificado, es decir, cómo pasamos de 2 milivolt por división a 5 volt por división, cuáles son los pasos intermedios, lo tienen ya conocido eso. ¿Hacemos alguna aclaración especial? Creo que se entiende esa ¿Se parte. entiende? Bueno, perfecto. Vamos con la base de tiempo lo mismo. Las exactitudes, exactitud vertical 3% y en horizontal mejor, 0,5%, con cursores que permiten hacer despreciable el error de apreciación. Bueno, acá el instrumento de medida es un instrumento que tiene una guarda adicional, ¿no? Ya lo hemos dicho, instrumentos que tienen posibilidad de conectar o no la referencia de uno de los bornes, el low, a tierra o no, desconectarlo, conectarlo o desconectarlo a voluntad.
Bueno, las puntas pasivas, no vamos a entrar en más detalles con esto, pero después las vamos a utilizar en el circuito equivalente, pero hay puntas por 1, por 10, por 100, con cable coaxial, que tiene una resistencia baja, obviamente, y la capacidad de 100 picofarads. Así que ya todos valores estamos acostumbrados a manejar. Y acá viene el detalle de las tensiones que hay entre las dos tierras, ¿sí? T1 y T2. T1 y T2, dice, son dos tierras diferentes, tiene, digamos, como habíamos dicho, no se conoce el valor exacto, pero sí se sabe que aparecen tensiones entre las tierras de no más de 2 volts de valor máximo, con frecuencias que van desde los 50 Hz hasta los 250 Hz, y la resistencia equivalente entre las tierras es de aproximadamente 2 ohms. Todos valores aproximados, valores máximos que nos sirven para determinar el peor caso. No nos van a servir valores para hacer cálculos exactos y desafectar, pero sí nos sirven para saber dónde estamos parados. ¿Cuánto pueden afectar esas señales a la medición que pretendemos hacer, que es la señal de la tensión U? Bueno, cómo armaría el circuito, cómo dispondría los principales controles, y bueno, después hace una última pregunta que es determinar cuál es la resolución del osciloscopio en vertical y en horizontal. Así que bueno, vamos. ¿Alguna duda sobre el enunciado? Si no, vamos directamente al circuito equivalente. No, está claro. Bueno, vamos al circuito equivalente. El circuito equivalente es este. Supongo que tampoco, no sé si hay dudas sobre el circuito equivalente, si ya lo han visto, o esto representa la resistencia del conductor central del cable, 0,5 ohm. Si bien no es de peso, lo hemos puesto. Esto corresponde a la resistencia y capacidad de la punta, en el caso que sean puntas por 10 o por 100. Por supuesto que no va a existir en el caso de que sea la punta por 1, pero bueno, está como circuito equivalente completo. La impedancia del instrumento de medición, la conexión del instrumento de medición a la tierra T2, como lo planteaba el enunciado del ejercicio, la señal a medir y la resistencia de la malla. Los valores de la tensión de tierra y la resistencia de tierra. ¿Está claro el circuito equivalente? ¿Se entiende? Disculpe, profe, Sí, la RC, la resistencia del cable de la punta por 1 permanece, ¿verdad? exactamente, sí, sí, claro, porque dice que las puntas tienen, a ver si estábamos acá, son puntas por 1 y por 10, con resistencia de conductor central 0,5 ohm, es decir, el cable está, lo que no tenemos, y la malla también, la resistencia de 1,5 ohm de la malla está. O sea, estos dos valores, tanto este como este, son valores que aún para la punta por 1 están, ¿no? Listo, listo. Bueno, igual después vamos a ir al circuito equivalente para la punta por 1, así que lo vamos a analizar, y bueno, igual de todas maneras estos van a ser despreciables. Bueno, vamos entonces a plantear lo que pasa en la malla de tierra, ¿sí? Para ver si el acoplamiento conductivo pesa o no pesa, o si tenemos que tratar de buscar alguna solución. Evidentemente, de las cuentas que están hechas acá, si no están mal las cuentas, no sé si alguno ya las revisó, pero si no, después si encuentran algún error en las cuentas, avísenme, así no lo corrijo, pero evidentemente acá la tensión que aparece en la resistencia de la malla del coaxial, del conductor coaxial, debido a la señal de tierra, es una tensión que se pone en serie con la tensión de 10 volts que tengo que medir, ¿sí? Y es de aproximadamente 0,9 volts. Evidentemente, si esta señal de 0,9 volts, y bueno, no está claro si es un valor eficaz, si es un valor pico, como les digo, esto es un valor aproximado que se tiene, una cota, pero evidentemente, más allá de eso, el valor que toma es un valor suficientemente grande como para que prácticamente podamos estar seguros de que esto, en estas condiciones, la señal de tierra, que encima no podemos cuantificarlo, esto es un valor simplemente aproximado para los datos aproximados que nos dieron, si bien no podemos cuantificarla, podemos decir que seguramente va a ser de peso, ¿sí? Entonces, la solución, como habíamos dicho, o la primera solución que se nos ocurre para un sistema con acoplamiento conductivo que ocasione problemas en el resultado de la medición,
es la desconexión de la guarda del instrumento a la tierra del propio instrumento. Con lo cual, si desconectamos esto, lo que hacemos es mantener, fíjense que con esto desconectado, lo que se mantiene es la tierra del instrumento, el load, perdón, del instrumento, conectado a la tierra de referencia del circuito sobre el que queremos medir, ¿no es cierto? Es decir, no es que se pierde la condición de tierra completamente de la entrada del instrumento de medida. La tierra del instrumento de medida se va a tener a través de la tierra del circuito sobre el que estoy midiendo. Y el gabinete del instrumento, la guarda del instrumento, va a estar puesto a tierra en el lugar a través de la tierra. Lo que sí se consigue es insertar una impedancia que corresponde justamente a la impedancia que hay entre el borne bajo, entre ambos bornes, pero sobre todo en el borne bajo, y la carcasa o la guarda del instrumento de medida, que en general son valores del orden de los que ya hemos mencionado para este tipo de circuitos, que están en el orden de algunas centenares o miles de megohm y fracciones de picofaradios, ¿sí? Entonces, con eso lo que se consigue es disminuir fundamentalmente la circulación de corriente por la Tierra, porque acá ya va a haber un valor de resistencia o de impedancia suficientemente grande como para que este término crezca violentamente y por lo tanto este cociente disminuya bruscamente, ¿sí? Y bueno, por supuesto, por lo tanto, la tensión que aparece acá. Entonces, abriendo el circuito y sabiendo los órdenes de magnitud, si bien no los conocemos exactamente, los órdenes de magnitud de esas impedancias, podemos ya sacar alguna cuenta aproximada diciendo que la señal que va a aparecer acá va a ser completamente despreciable de algunas fracciones de milivolt o de microvolt. Estamos hasta acá, digamos, acoplamiento conductivo solucionado a través de la separación de las tierras. Una tierra de seguridad en el instrumento, una tierra de seguridad en el circuito de medida. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Bueno, solucionado eso, vamos a el circuito equivalente y lo que puse acá fue una diapositiva para repasar un poquitito cómo se calcula el error de inserción. Esta expresión ya la hemos visto, pero para tenerla a mano, digamos, supongo que a esta altura de esto es un planteo que hay que tener en cuenta que depende de la frecuencia, ¿sí? Ya lo hemos dicho, esto, si bien el osciloscopio y con las puntas compensadas tiene un comportamiento como divisor resistivo puro, la impedancia que se ve desde los bornes de entrada del circuito de medida, que puede incluir la punta, puede incluir el propio instrumento de medición, es una impedancia que varía con la frecuencia. Y lo mismo puede pasar con la impedancia de salida de la fuente equivalente que estamos midiendo. Así que el cálculo del error de inserción tendrá que tener en cuenta los valores vectoriales de las impedancias equivalentes si corresponden. Bueno, supongo que acá estamos todos de acuerdo, ya lo hemos visto esto. Si tienen dudas, me paran, ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bien. Bueno, vamos entonces al circuito equivalente para la punta por 1. Bueno, teníamos, la fuente era de 100 kHz, ¿sí? Esta fuente que había que medir, que tenía un valor máximo del orden de los 10 volts, si no me equivoco, tiene una frecuencia de 100 kHz, ¿sí? Entonces, bueno, como hemos hecho otras veces, analizamos el circuito equivalente. ¿Estamos de acuerdo que este es el circuito equivalente para la punta por 1? Es decir, me habían preguntado, ¿la resistencia del conductor central queda y la de la malla queda? Sí, queda, pero no lo he graficado acá porque es completamente despreciable. ¿Sí? Esto tiene 2 kΩ, cuando esto, ¿se acuerdan? El circuito equivalente completo, esto era medio ohm y esto era 1,5 ohm. ¿Sí? Acá me quedaría en serie con los 2 kΩ y con esta impedancia propia del instrumento de medida, ¿está bien? Es decir, no es que no esté, sino que la he despreciado de antemano, digamos, porque son valores extremadamente bajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, se entendió. Entonces, bueno, lo que hago es analizar el circuito para la frecuencia de interés, que es para los 100 kHz. Entonces, ¿cuánto vale esta impedancia o esta reactancia capacitiva para 100 kHz? 12 kΩ. 12 kΩ en paralelo con el megohm, prácticamente la impedancia equivalente del circuito
queda circunscripta a la reactancia capacitiva, ¿sí? Si queda circunscrita a la reactancia capacitiva y la impedancia de salida del circuito es directamente una resistencia, el error de inserción se puede escribir como está por acá, y si están bien hechas las cuentas, esto da un error de inserción de menos 1,4%. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en el planteo? ¿Se entiende? Esa sería la Sí, primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, está bien, 1,4%, nos quedamos ahí, seguimos avanzando. Esto ya fue publicado antes, así que se ve que se sigue avanzando, pero bueno, ¿cuál es la razón, digamos, por la que seguimos avanzando? ¿Por qué les parece que si tengo un error de 1,4%, sigo adelante con otras puntas y no mido directamente con una punta por uno? Y porque estaría dentro del error intrínseco del osciloscopio. Claro, el error intrínseco del osciloscopio para este caso era 3%, siempre está en ese orden, 3, 2%, 1% eventualmente. Así que bueno, ¿y por qué arranqué con la punta por uno? Bueno, por lo de siempre, por lo que comentábamos hace un rato, tratar de medir con la señal lo más alta posible siempre, ¿no? Es decir, si puedo usar una punta por uno, no utilizaría una punta por 10. La punta por uno tiene un rango de utilización limitado porque en general para frecuencias más o menos altas enseguida empieza a traer problemas porque, bueno, la capacidad del cable va directamente a convertirse en una impedancia relativamente baja a frecuencias altas, y bueno, eso disminuye la impedancia equivalente del sistema de medida, ¿no? Pero bueno, están disponibles. La punta por uno es un cable coaxial directamente, ya lo hemos visto cuando vimos los osciloscopios. Así que, bueno, vamos a el caso similar para la punta por 10, ¿sí? Los valores de la capacidad de la punta salen de considerar que la punta va a estar compensada para este caso, ¿sí? Así que creo que la resistencia de la punta, si es una punta por 10 y esto tiene un megón, estos son cálculos que ya hemos hecho cuando vimos osciloscopios, así que me parece, si tienen preguntas, igual lo volvemos a repetir, no se queden con la duda, digamos, dónde salen estos valores, pero el valor de los 9 megón sale de que la punta divide por 10, y este es un megón, y estos 14,4 picofaradios sale de la ecuación que corresponde a considerar que el circuito de la punta y el osciloscopio están compensados, ¿sí? Para que se comporte como un divisor resistivo juntamente, independientemente de la frecuencia. ¿Bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos. Y acá, a modo de tratar de hacer el circuito equivalente lo más simplificado posible, la cuenta que está hecha acá es cuánto representa esta reactancia capacitiva de la punta a los 100 kHz, que era la frecuencia de interés, que es la frecuencia que estamos tratando. Tiene una reactancia capacitiva del orden de los 0,11 megón, con lo cual es completamente despreciable en el paralelo a la resistencia de la punta, ¿sí? Para analizar el error de inserción. Entonces, cuando voy al error de inserción, el circuito simplificado me queda como este. Es decir, acá ya había hecho la cuenta para 100 kHz que lo que pesaba era la reactancia capacitiva del cable más el osciloscopio. Y acá, evidentemente, también se desprecia en el paralelo el resistor que corresponde a la punta, ¿sí? Entonces, acá aparece un simbolito que no sé por qué, pero bueno. Bueno, entonces no importa porque no tiene, es un símbolo, implica, pero la capacidad equivalente ¿qué sería? Es la serie de estos dos capacitores, ¿sí? Es decir, tiene que ser menor que los 14,4. La capacidad equivalente da 13 picofaradios, ¿sí? Es decir, es la serie que el planteo es, bueno, obtener la serie de los dos capacitores implica calcular como si fuera el paralelo de un resistor, ¿no sé si se acuerdan? Es menor que la menor. Si uno hace las cuentas, da un valor del orden de los 13 picofaradios. Entonces, la impedancia equivalente, vista desde los bornes de acá, la impedancia equivalente que tengo acá, es la impedancia que corresponde a los 13 picofaradios, que a 100 kHz serán 0,12 megón, 120 kilo aproximadamente. Y bueno, la impedancia de salida siempre es 2 kilo. Entonces, si esto es 0,12 megón, planteamos la ecuación que habíamos planteado al principio, recordando que
si bien acá hay un divisor resistivo puro, desde el punto de vista de la impedancia se comporta como una reactancia capacitiva. Bueno, y acá da un error de 0,01%, menos 0,01%. Bueno, acá evidentemente con esto me puedo considerar más que contento porque, bueno, evidentemente es mucho más pequeño que la impedancia, que el error debido al osciloscopio, ¿sí? Que es del orden del 3%, con lo cual evidentemente no voy a analizar qué es lo que pasa con la punta por 100, porque con la punta por 10 ya estoy más que bien, así que elijo directamente la punta por 10. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá en la elección de la punta? Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo, entonces elegimos Sí, la punta por 10. una Vamos consulta. entonces. Sí, decime. Digamos, cuando nos piden qué punta elegimos, lo primero que hay que apuntar, digamos, al error de inserción que vamos a cometer, ¿verdad? Y sí, claro, en este caso, para elegir la punta, es decir, como les dije, si hago las cuentas con la punta por 100, el error me va a dar menor, ¿sí? Todavía. Con lo cual, la punta por 100 también serviría. Es decir, no es que esté mal la punta por 100. Evidentemente la punta por 1 no funcionaba porque era un error muy grande. La punta por 10 y la punta por 100, ambas van a dar errores despreciables frente al osciloscopio. Ambas son elegibles, es decir, ninguna de las dos está mal. Cualquiera de las dos se puede elegir y está bien. Me quedo en la punta por 10 por lo que decía hoy desde que comenzamos la charla con el tema de las interferencias y demás. Uno trata de siempre tener la mayor señal a medir posible para disminuir los efectos de cualquier señal de interferencia. Entonces me quedo con la punta por 10, pero uno de los criterios de elección básicamente es el error de inserción. En este caso es el error de inserción debido a a la impedancia, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando veíamos circuitos como el otro día, que veíamos circuitos en el que queríamos analizar el transitorio, las puntas también introducen error de inserción desde el punto de vista de cómo modifican las constantes de tiempo del circuito, si estoy analizando una señal que varía rápidamente en el tiempo. ¿Sí? Entonces, analizo el error de inserción porque, bueno, cuando coloco la punta del osciloscopio en el circuito de medida, cuando lo inserto, modifico el circuito. Entonces tengo que cuantificar el error de inserción. Así que ese es un punto que siempre lo tengo que estudiar. Perfecto, se entiende, se entiende. No, o sea, le consulto porque había visto 10 volt de la señal y digo, me entra perfecto sin atenuar, sin nada en la visualización del osciloscopio y estaba cometiendo un error tremendo. Claro, por eso arranqué con la punta por uno, porque si como 10 volt lo puedo ver con la punta por uno, arranco con la punta por uno, pero después me di cuenta que no es un problema de tensión, sino que es un problema de error, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 se entiende, se Tal entiende. cual. Gracias. Bien. Bueno, entonces, supuse, no lo dice en el problema, pero supuse acá para resolverlo, se puede resolver de cualquier manera, que voy a visualizar dos ciclos en la pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, para visualizar dos ciclos, para ir eligiendo las bases de tiempo y los atenuadores y demás. Entonces, si voy a ver dos ciclos de 100 kHz son 20 microsegundos. Entonces, me habían dado como información de que el osciloscopio tiene 10 divisiones horizontales, así que el barrido a utilizar para ver dos ciclos completos es 2 microsegundos por división. Acá está bien. No sé, si tienen dudas, cómo se elige la base de tiempo depende de lo que quiera ver. Ya lo hemos visto para el otro ejemplo que vimos el otro día también, ¿no? Bueno, si tienen, me paran, digamos, si les ofrece dudas. Entonces, la tensión que voy a medir es una tensión que pico a pico tiene 20 volts. Entonces, en el osciloscopio, como voy a utilizar una punta por 10, voy a ver 2 volts. Voy a ver 2 volts para elegir el atenuador. Si tiene 8 divisiones verticales, tendría que tener para ver la señal pico a pico en las 8 divisiones, ¿sí? tendría que utilizar un atenuador de 0,25 volt por división. El osciloscopio no tiene un atenuador de 0,25 volt por división, tiene en esas cercanías de ese valor tiene 0,2 volt por división y 0,5 volt por división. Evidentemente no puedo utilizar 0,2 volt por división porque la señal excedería el ámbito de la pantalla, así que tengo que utilizar el inmediato superior, que es 0,5 volt por división. ¿Está bien?
Bueno, en un osciloscopio digital, entonces supongo que pongo nivel 0, pendiente positiva, y no utilizo pre-trigger, con lo cual la señal que debería haber se debería parecer bastante a esta. 2 periodos, atención pico a pico, las 4 divisiones, de acuerdo al atenuador que utilicé. ¿Estamos bien hasta acá? La elección de los atenuadores, del atenuador, la elección de la base de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, por mí se entiende. Bien. Bueno, había una última pregunta. Vamos al enunciado, pero había una última pregunta que ustedes la tienen por ahí, que era qué resolución tiene el osciloscopio tanto en vertical como en horizontal, ¿no? Bueno, vamos a la resolución en vertical. El osciloscopio es de 8 bits, ¿sí? Si tiene 8 bits son 256 niveles. Entonces, en 8 divisiones tiene 256 niveles, y para el atenuador que elegí, que es 0,5 volt por división, las 8 divisiones representan 0,5 por 8 divisiones, 0,5 volt por división por 8 divisiones. Dividido los 256 me da una resolución de 15,6 milivolt. Si voy a los 15,6 milivolt referidos, esto podría haberlo hecho, podría no, digamos, acá se terminarían en los 15,6 milivolt o 16 milivolt, se terminaría la pregunta, ¿sí? Pero bueno, hice el cálculo en forma relativa para tener una idea de qué resolución relativa tengo para compararlo en términos de los errores del osciloscopio, ¿no es cierto? Aunque acá decía que el osciloscopio decía expresamente que utilizando cursores el error debido a la apreciación en pantalla de resolución era despreciable frente al error de medición, ¿no? Entonces, el error debido a la resolución está en el orden del 0,8%. Y la resolución en horizontal, tengo 2048 muestras, 10 divisiones con un barrido de 2 microsegundos por división, dividido las 2048 muestras, tengo 9,8 nanosegundos. Fíjense que acá entre paréntesis puse, a pesar de que no lo pedía acá en el problema, pero atención que la resolución que tengo es 9,8 nanosegundos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un problema cuando vimos los osciloscopios digitales en el caso anterior, en el que la resolución que nos daba era un valor que estaba por debajo de la máxima velocidad de muestreo, ¿sí? Eso es imposible porque los osciloscopios no pueden mostrar puntos que estén que entre ellos exista un tiempo menor que la máxima frecuencia de muestreo, la máxima velocidad de muestreo, ¿sí? En este caso se supera ampliamente, con lo cual la resolución es 9,8 nanosegundos. Si no, la resolución sería 1 nanosegundo, ¿sí? Que es el máximo. Bueno, y para este caso, para los 20 microsegundos que tengo de registro, la resolución está en 0,05%, que bueno, también es un valor relativo que tiene y uno lo puede comparar con el error, que en este caso era el 0,5%. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿podría repetir la relación, o sea, lo que había dicho sobre la relación de la resolución horizontal con la máxima velocidad de muestreo? Sí, acá lo que tenemos, digamos, ¿está claro cómo hago este cálculo de por qué me da 9,8 nanosegundos? ¿Eso se entiende? No sé Entiendo quién. el resultado, sí, pero Es decir, la conclusión a la que se llega. está bien, pero está claro cómo llego a 9,8 nanosegundos, ¿no es cierto? Es decir, 10 divisiones es la longitud total de la pantalla, ¿sí? Esas 10 divisiones me dice para este problema en particular y para este osciloscopio en particular, que esas 10 divisiones están divididas en 2048 muestras, o 2048 niveles o 2048 puntos, ¿sí? Bueno, lo multiplico por la base de tiempo que elegí, que era 2 microsegundos por división, y a partir de ahí me da que esos 2048 puntos están espaciados cada uno 9,8 nanosegundos para este barrido que elegí. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, Bien. Es decir,
tengo un punto cada 9,8 nanosegundos, una muestra cada 9,8 nanosegundos. La máxima velocidad de muestreo del osciloscopio es 1 nanosegundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el osciloscopio tenía eso está claro también, es una gigamuestra, lo que daba el dato del problema, 1 gigamuestra por segundo, ¿está bien? Bien, bien. ¿Sí? 1 gigamuestra por segundo, lo que nos da la inversa de eso, digamos, es que el osciloscopio puede tomar como máximo una muestra cada 1 nanosegundo. ¿Hasta ahí también estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Es decir, toma como máximo una muestra cada 1 nanosegundo. Para el barrido que elegí ahora, va a tomar una muestra cada 9,8 nanosegundos. Es decir, va a muestrear más lento que su máxima velocidad de muestreo. No tiene problema. Digamos, ¿por qué muestrea más lento? Y porque estoy utilizando un barrido que para las 2048 muestras hace que el osciloscopio tenga que muestrear más lento. Es decir, que tome menos muestras que toma muestras a una velocidad menor que la máxima que puede. Eso el osciloscopio lo puede hacer sin problema porque muestrea más lento y está determinado por el barrido que elegí. Es decir, me da que las muestras van a estar cada 9,8. No puede haber una muestra cada 1 nanosegundo porque para el mismo barrido, si hubiera una muestra cada 1 nanosegundo, tendría más de 2048 muestras y eso no puedo tener. ¿Se acuerdan? Que una de las cosas que hablamos, digamos, el otro día planteamos que había 2 o 3 definiciones que había que tenerlas muy presentes, ¿sí? 2 de ellas era la longitud de registro y la máxima velocidad de muestreo. Ninguno de los dos puede ser superado dada la capacidad que tiene el osciloscopio. Es decir, no puedo tener más puntos que la máxima longitud de registro, que en este caso es 2048 puntos, y no puedo muestrear más rápido que la máxima velocidad de muestreo del osciloscopio, que en este caso es 1 nanosegundo. Entonces, en este caso lo que me dio es que el límite lo pone la cantidad de muestras, es decir, no puedo tener más de 2048 muestras, ¿sí? Por eso divido por 2048, y eso me da una velocidad de muestreo de 9,8 nanosegundos, muy inferior a la máxima, con lo cual el osciloscopio no tiene problema. Tiene 2048 muestras y no puede tener más, y muestrea más lento de lo máximo que puede. Está bien, ya sabía que el osciloscopio a veces muestrea más lento. Lo que nunca puede muestrear es más rápido que 1 nanosegundo. No sé si eso aclara Bien, 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 bien. Sí, sí. o dificulta. No, creo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, se entiende, profe. Bueno. Bueno, muy bien. Con esto más o menos hemos finalizado lo que pretendemos alcanzar con esto. Algunos conceptos de estos se fueron aclarando, o no sé si aclarando, pero por lo menos reforzando en los planteos de los gabinetes, tanto el del miércoles pasado como el de ayer. Y bueno, esperemos que se aclaren todavía más en los laboratorios que nada, que supuestamente serán mañana o el miércoles próximo. Bueno, una cosa más que está acá en las diapositivas y sobre lo que no vamos a entrar en detalle porque no vamos a ver, pero sí nos interesa dejar planteado y dejar presentado el tema porque es algo que entendemos en la materia que es una evolución hacia la cual van los sistemas de medida, que es la instrumentación virtual. ¿Sí? Ya cuando hablamos de osciloscopios digitales, nosotros los osciloscopios digitales que utilizamos son osciloscopios digitales que tienen, los que usamos en el laboratorio, digamos, son osciloscopios digitales que tienen ellos mismos su propia pantalla para mostrar la información, pero dijimos que la digitalización de señales hace que uno, una vez que la tiene digitalizada, es decir, que tiene las muestras, puede tratar la información de distintas maneras y en distintos ámbitos. Mencionamos, por ejemplo, el caso de una computadora a través de un software, a través de una simple planilla de cálculo. Bueno, esto es el principio, digamos, la base de lo que de algo bastante más complejo y más sofisticado, que es lo que se conoce como instrumentación virtual, pero el hecho de tener módulos de adquisición de muestras, básicamente esto siempre se ciñe a lo mismo, es decir, a tomar muestras de un sistema en valores de tensión, a través de traductores, puede ser corriente, pero en general
vamos a tener sistemas que toman muestras de tensiones, que ya sean porque quiero medir tensión o porque quiero medir algún otro parámetro que a través de un transductor lo convertí en tensión. Tengo un conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos hago la elaboración de los resultados, ¿sí? Pero claro, ese sistema de registro puede ser configurado de distintas maneras y a eso es a lo que apunta lo que se conoce como instrumento virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el instrumento tradicional, todo estaba englobado en el mismo instrumento, por eso le decía la referencia de lo que era los osciloscopios que utilizamos. En el instrumento estaba todo, el sistema digitalizaba y mostraba la señal. Bueno, en un sistema de instrumentación virtual se toma la señal, pero bueno, a través de software dedicado se puede, ese mismo transductor que toma la señal en módulo de tensión se puede utilizar para tomar distintos tipos de distintas señales, ¿sí? Y a su vez reconfigurar para que dentro de un mismo sistema de software brinde diferentes resultados o se haga distinto tratamiento de la señal. Bueno, tenemos algunas publicaciones y acá hay una dirección de internet. Para los que les interese, excede completamente el alcance de la materia, pero como les digo, entendemos que es la evolución de los sistemas de medida y hacia eso vamos avanzando más o menos rápidamente a lo que es el concepto de instrumentación virtual, por eso no queríamos terminar la materia sin mostrarlo. Pusimos algunas diapositivas de una bibliografía bastante elemental que corresponde a National, donde están los traductores, los acondicionamientos de la señal y la computadora, cualquier sistema de procesamiento de información. Y después, bueno, acá esto es algún ejemplo de estas placas que lo que hacen es digitalizar señales de tensión que pueden ser de cualquier cosa. Imagínense, pueden ser para medir una tensión o puede ser para medir una corriente, medir una temperatura a través de un traductor de temperatura, una presión, lo que sea, ¿sí? Con esas señales de tensión puedo tratarlas matemáticamente a través de un software adecuado y obtener los resultados en la pantalla de una computadora o no. Es decir, ya no es el instrumento completo como los que vimos nosotros, un multímetro que digitalizaba y mostraba unos números, un osciloscopio digital como el que vimos que digitalizaba y mostraba en la pantalla la señal, sino que son elementos separados. Un caso típico, bueno, acá hay distintos, estas son las cosas que se pueden hacer con el software, pero bueno, este es por ejemplo, un osciloscopio. Hoy en día hasta con un celular, digamos, se puede levantar señales de tensión y mostrarlas. Hay aplicaciones que permiten mostrar las señales que aparecen en los bornes de entrada de audio, por ejemplo, de un teléfono celular. Son aplicaciones elementales, pero bueno, tienden a esta idea, ¿no es cierto?, de tener módulo. Este es un módulo digitalizador, este es un osciloscopio muy elemental, un módulo digitalizador de 2 canales, y bueno, la salida es una salida USB, que se conecta directamente a una computadora y a través de un software adecuado convierto este transductor más la computadora en un osciloscopio elemental con limitaciones, pero bueno, un osciloscopio al fin, ¿no? Entonces, un poco para mostrar hacia dónde van los sistemas de medición y cuando se habla de instrumentación virtual, hacia dónde se apunta, ¿no? Por supuesto que no pretendemos abarcarlo ni mucho menos, ponemos bibliografía y ustedes son más duchos que nosotros para encontrar referencias si les interesa el tema en internet y bueno, todas las consultas que podamos brindarles sobre este tema en la experiencia poca o mucha que tengamos, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, con esto daríamos por finalizado los temas que vamos a presentar. Como vieron ya en el calendario, la semana próxima es feriado y ya no tenemos, y la otra semana ya no hay actividades en la materia, salvo lo único que nos queda la semana que viene, el laboratorio. Así que si tienen preguntas, el miércoles próximo nos vamos a conectar, y si no, como siempre, está abierto el canal del Classroom de la materia y el canal del correo electrónico de la materia, que lo vamos a seguir atendiendo en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, con las preguntas que tengan. Así que bueno, a disposición. Y vamos por acá. Compartir pantalla, a ver si estamos por acá. Vamos acá. Y vamos a detener la grabación ahora entonces.